¿Se siente usted una suerte de vigilante del uso correcto de la lengua? ¿Suerte de qué? De vigilante del uso correcto de la lengua. Vigilante no es la palabra, porque yo reconozco la libertad de todo el mundo de hablar como quiere, hablar mal si le da la gana, ¿no? Es un derecho, al fin y al cabo. Pero yo advierto a quienes están interesados en hablar bien y se cuidan para hablar bien y no quieren hablar mal, les advierto de algunos casos en que hay peligro de hablar mal, pero de ninguna manera de un modo autoritario, ¿no? Se lo preguntaba porque el señor Marco Aurelio de Negri en su programa del miércoles respondió sobre la entrevista que le hizo El Comercio, que, sí. ¿no? Sobre sí lo oí. Decía que usted se creía en materia lingüística la última chupada del mango. Sí, y qué fea comparación, ¿no? Porque eso de la última chupada del mango, por ejemplo, es una expresión de analfabetos, ¿sabes? O sea que fue un exabrupto. Feo, es vulgar. La última chupada del mango es una expresión vulgar. No me parece adecuada. Pero, en fin, cada uno es dueño de su lenguaje. Ahora, lo que sí quisiera decir es que esa conversación, porque no la puedo llamar reportaje, porque en realidad empezó como reportaje y derivó en una conversación amical, casi familiar, porque yo le tengo cariño a Marcela Robles y entonces hablamos así, como dicen, a calzón quitado. O sea que no debí de decir lo que dije. Sobre todo la interjección. Sobre todo la frase esa, que no joda. Que no joda, sí, pero yo digo eso todo el tiempo, digo que no joda. Es parte de mi vocabulario diario, porque yo tengo 3 malas palabras: mierda, carajo y joder. Así que yo no me escandalizo de eso, pero en realidad no estuvo bien. No sé si el señor de Negri sea el único purista de la lengua, del idioma, pero lo que él sostiene es que quizás que el uso sea el amo del lenguaje da pie a que se impongan barbaridades, dice él, ¿no? Y siempre se han impuesto. Y el error se impone, dice usted, ¿no? No, claro, el error siempre se ha impuesto en el lenguaje. ¿Sí? Entonces, eso no es un hecho. El lenguaje no es una cosa lógica, ¿no? Hay barbaridades que antes lo eran y ahora son el non plus ultra de la normalidad, ¿no? Lo que pasa con el doctor de Negri, en quien reconozco una cultura realmente excepcional y también una inteligencia, es que no es profesional, pues él no es lingüista, ¿no? Él no es lingüista, y la formación de un lingüista es muy diferente de la formación de un intelectual cualquiera que es cultísimo porque ha leído de todo, conoce de todo, pero no tiene la columna vertebral de la formación profesional. Es lo mismo que un médico, que puede ser un mal médico, pero tiene la formación profesional de la medicina. Entonces, él no es un lingüista y se toma algunas libertades con el lenguaje. Él cree que puede jugar con las palabras como le da la gana y se espanta de las libertades que otros toman, ¿no? Cuando el pueblo, que es el dueño de la lengua, el que hace la lengua, también la cambia, ¿no? Y a veces le da un sentido a una palabra totalmente opuesto del que tenía antes. Esta pregunta se la hice algunos años al doctor Marco Martos, y le preguntaba, ¿los peruanos hablamos mal? Y noté que el doctor Martos fue un poco diplomático, bastante cauto, porque me decía que dependía, no podemos decir que hablamos bien o mal. Yo se lo pregunto a usted, ¿hablamos mal los peruanos? No, es que los peruanos no existimos. No hay los peruanos. Hay los peruanos cultos, hispanohablantes, hay los peruanos quechohablantes, analfabetos, aymarhablantes o lo que sea. ¿Cómo se puede decir los peruanos si un aymarhablante analfabeto es tan peruano como yo? Entonces está mal dicho los peruanos. Habría que decir los peruanos que hablamos castellano. ¿Cómo hablamos el castellano los peruanos que hablamos castellano? Ahí sí. ¿Y cómo lo hablamos, doctora? Más o menos bien, con altibajos y diferenciaciones de cultura sobre todo.
de cultura. Lo que falta en este país, en las clases educadas, digamos, llamando educadas teóricamente a las que han pasado por la universidad, que está en crisis absoluta, porque ahora hay unas 100 universidades, de las cuales pues 80 son pésimas o no existen. Entonces, los peruanos tenemos un habla culta, cuidada, un habla culta familiar, y en ningún caso está permitido decir, por ejemplo, yo pienso de que no debería decir, ni en habla de familiar. Está mal el dequeísmo. Entonces, es una mala manera de hablar que tampoco es exclusiva de los peruanos. Está ahí en todas partes. Ese dequeísmo entonces no es exclusivo de los peruanos que hablan castellano. ¿Qué? El dequeísmo no es exclusivo de los peruanos que hablan castellano. No solamente es exclusivo de los hispanohablantes incultos de todos los países, de 400 millones de hablantes. Hay dequeístas en todas partes. Depende, es un nivel de cultura, no es nacionalidad.